Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendré el inmenso placer de charlar con Alejo Moreno. Alejo, muchísimas gracias por haber accedido a la invitación. Lo decíamos fuera de cámaras, eres un director de cine crítico con el poder, algo extraño de encontrar hoy en día, ¿no? Pues la verdad es que sí, no me gusta tampoco echarme flores, no sé si es bueno o malo, pero hay que reconocer que es cierto. Si uno ve mi filmografía escueta, reitero un poco en ese asunto, ¿no? Es algo que me preocupa, quizá por carácter personal y también por formación, por tradición familiar, supongo. El caso es que el cine requiere de una inversión tan enorme casi siempre que es difícil que los cineastas en general se pongan de cara al poder, ¿no? Claro. Eso es sencillamente por supervivencia. Necesitan nutrirse de los recursos que le da el poder para hacer su trabajo. Por supuesto, porque además vivimos un momento donde el cine, y no solamente el cine, porque se centra mucho el discurso a veces o el relato en el cine, pero creo que en todos los sectores en general y particularmente en Europa, el poder, digamos, tiene muy cooptado la actividad económica. Yo creo que no se puede hablar de mercado en sentido estricto de la palabra o de industria cultural o de cine, ¿no? Porque sin el Estado, en cualquiera de sus formas, no puedes avanzar o tienes enfrente gente que sí que cuenta con ese apoyo y por lo tanto hay una desventaja tremenda, ¿no? Entonces, incluso para colarte con tu película en determinados festivales o ámbitos que están, digamos, circunscritos al cine de autor, si no tienes alguna pata que tenga que ver con una televisión, y eso ya tiene que ver con el Estado o con el propio Estado por subvenciones o lo que sea, es difícil que te abran un hueco. Además, hay que reconocerte una valentía particular porque, por utilizar un símil, no te has metido con un boxeador, sino que te has metido con Mike Tyson en su prime, o, para que la gente nos entienda, no estás criticando al poder, que sea un organismo público relativamente desconocido, sino que has centrado y te centras particularmente en la crítica a Hacienda, que es posiblemente el poderoso de los poderosos y el autoritario de los autoritarios hoy en día. Pues sí, es verdad. No son los únicos, ni diría tampoco, si nos referimos estrictamente a Hechos Probados, que es el documental que estrena en 2021 en la Seminci, no es exactamente solo Hacienda, porque creo que el documental ya procura desplegarse en otros ámbitos y cuenta cómo en realidad es una maquinaria que trasciende a la propia Hacienda. Digamos que la Hacienda empuja o le da el botón de arranque, como se ve al principio de la película, pero luego hay otras cosas, ¿no? Está fiscalía, está la propia dinámica de los jueces, de los juicios, vamos, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se activan, pero indudablemente yo creo que, hombre, que la agencia, por su carácter recaudatorio, por la pata que es, no tanto o no solo porque, bueno, por una ocasión muy obvia, que recauda lo que necesita el Estado para sobrevivir, sino también a nivel ideológico y simbólico. Creo que hablar de Hacienda es hablar, pues, del corazón del Estado, como dice al final del documental el propio Agapito, ¿no? El protagonista de la película. Así es. Y en cualquier caso, voy a hacerte un pequeñísimo matiz con el que no sé si estarás de acuerdo, pero mi experiencia me hace pensar de este modo. Yo soy abogado penalista. Efectivamente criticas el rol de la Fiscalía, por ejemplo, dentro de lo que son los delitos fiscales, y la Fiscalía en general hace cosas que son criticables en el ámbito del derecho penal, pero las cosas que trascienden a Hacienda y que se ven dentro de lo que es ya el procedimiento penal en sentido estricto, hay muchos más atropellos y muchas menos garantías en los delitos fiscales que en cualquier otro tipo de delito, ¿eh? Te quiero decir con esto que, aunque nos salgamos del ámbito estrictamente de la agencia tributaria para criticar otras cosas circundantes, esas otras cosas circundantes se vuelven especialmente autoritarias precisamente cuando se relacionan con cuestiones relacionadas con Hacienda. Esa es mi impresión. Sí, no, eso seguro, pero por lo mismo que te decía, probablemente por el hecho de lo que la Hacienda es, ¿no? La agencia tributaria tiene un significado simbólico muy importante y, digamos, ir en contra de ella, no apoyar su dinámica, no ir, que las instituciones que de alguna manera tienen que respaldar no converjan todas no en converjan, el mismo punto. Es complicado porque al final, ¿no? Entonces, para mí, ¿cuál es el problema en el documental concretamente, ¿no? Cuando entra en acción, aunque no le dedicamos mucho espacio, pero ahí está el tema de la Fiscalía, bueno, es la inacción, es decir, que la Fiscalía tiene sobre el papel una
pues no son los garantes de la legalidad, más bonito imposible, ¿no? Una función bellísima y sin embargo, bueno, dices, bueno, pero al final la legalidad que es el Estado, no es eso, ¿no? Es un poco el problema del documental, lo que analiza concretamente, creo yo, es la crisis del derecho, ¿no? Es decir, que va más allá incluso que las instituciones o que la propia ley. Ese es el tema, creo yo, del documental. Por eso digo que no solamente trata de la agencia tributaria. La agencia tributaria es el timón al que construye la historia, pero en el fondo hablo de algo más profundo, ¿no? Que tiene que ver con que vamos a la deriva en una cuestión muy importante. En España se respeta poco el derecho en general y creo que además hay muy poca conciencia de la importancia del derecho. Hemos ido calentando motores, hemos mencionado en varias ocasiones ese documental brillantísimo, Hechos probados, donde expones y donde criticas el proceder habitual de la agencia tributaria. Si te parece, vamos a mostrar a quienes nos estén viendo desde casa el tráiler de este documental. Les ponemos el tráiler del documental para que entren en situación mejor todavía. Yo voy a dejarme la piel porque esta agencia tributaria deje de existir. Y la brutalidad con que actúa esta agencia tributaria no va a seguir. Pero no les hemos contado quién es el número uno, quién es el deudor número uno de España. Se llama Agapito, sí. A mí tampoco me suena. Inició una batalla jurídica con Hacienda que duró 25 años y que ha sido su ruina. Lo que han cometido conmigo ha sido una arbitrariedad, es una barbaridad. Si quiere que su interpretación prevalezca sobre la de la agencia tributaria, tiene que lucharla en un campo de batalla muy desigual. Todo tipo de poder autoritario termina siendo arbitrario. Pasa una cosa atroz. Y muchas de las medidas que aplican para luchar contra el fraude lo hacen en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los inspectores tienen retribuciones variables por las actas que levantan. Cuanto más deuda haces que tengan los contribuyentes, con razón o sin ella, más vas a cobrar como retribución variable. Eso es un hecho así de objetivo. Imagínase usted un juez que cobrara en función de las sumas que determinara a pagar en sus sentencias. Yo no me fiaría de ese juez. La agencia tributaria ha puesto una denuncia en la Fiscalía de Madrid al jugador del Bayern de Múnich, Xabi Alonso. El titular era, la Fiscalía pide 5 años de prisión para Xabi Alonso y Gonzalo. Imagínate tu madre, ¿no? O tu padre o tus hijos cuando leen eso. La maquinaria del Estado, la administración, es un ente que es implacable. Entender o asumir como ciudadano que tu agencia tributaria lo único que le interesa es cobrar, no llevar razón. Que al fiscal lo único que le interesa es acusarte, que después pierde y no tiene ninguna responsabilidad. Que el abogado del Estado lo único que le interesa es defender a una agencia tributaria que no lleva razón. Todo eso, ¡paf!, te viene de golpe y dices, ¿dónde estoy? Contra todo esto puedo luchar. ¿Quién nos defiende de los expertos? Porque los expertos tienen que existir, pero tienen que ser responsables. Si no son responsables, entonces cuénteme usted una historia de tiranos que me voy a morir de risa. Palo y zanahoria. Eso es lo que ofrece el gobierno. Acabamos de ver el tráiler del documental que resume de forma sucinta cuál es su objetivo, pero bueno, como tenemos delante a su director, habiendo visto ya este tráiler, quería pedirte que desarrolles con un poco más de profundidad qué es exactamente lo que tú querías contar en este documental. ¿Cuál es la historia que narras y lo que hay detrás de ella? Bueno, la historia, lo evidente es que trata sobre Agapito, que es, sobre su problemática, no sobre Agapito, sobre la problemática de Agapito de sostener 25 o 30 años un litigio con la agencia tributaria, ¿no? Aunque le estuvieran dando la razón permanentemente en tribunales. Pero bueno, cómo se van desplegando toda suerte de herramientas que hacen que el problema nunca se agote, ¿no? Esa sería como la superficie. Pero el fondo, las raíces en el fondo de todo esto, como te decía, alertar sobre el país en el que vivimos. Yo muchas veces se lo digo a gente que no está tan puesta o que no se ha enfrentado a la administración o no ha conocido gente que la ha sufrido, que España es un país que da miedo. Es decir, España es un país que se puede vivir muy cómodamente mientras no tengas un problema con el Estado en cualquiera de sus formas, ¿no? Y ahí te das cuenta como ciudadano que estás muy solo y que la equidad, que no puede ser tal, porque el Estado es el Estado, se supone que somos todos, se supone, entre comillas,
y tú eres un individuo, de acuerdo, pero por lo menos que haya una suerte de equilibrio que permita que un ciudadano pueda discutir algo que considere injusto. Entonces, el ciudadano normalmente, que se ha topado con la administración en algo que considera injusto, ahí sí se da cuenta del país en el que vive. Y España es un país terrorífico muchas veces. Si te parece, Alejo, para que la gente sea más consciente todavía de la gravedad de los hechos que narras en el documental, he extractado algunas frases textuales del documental que me gustaría leer. Son 5 párrafos para que la gente realmente sea consciente de muchas de las cosas que se cuentan y así vamos a animarlos incluso más a verlo. Se dice en el documental, en un momento, vamos hacia un sistema cada vez más autoritario. El ciudadano siente indefensión cuando se dirige contra él la administración tributaria. Aquí puede pasar cualquier cosa, que es lo que comentabas. Luego, en conexión con eso, en otro momento del documental se dice: es posible que en algunos casos esté siendo arbitrario. El poder autoritario termina siendo arbitrario. Y luego hay una manifestación concreta de todo este autoritarismo, de toda esta arbitrariedad, que es la cuestión de las retribuciones variables de los inspectores. Y también me gustaría leerlo porque quiero que la gente sea consciente de esto. Esta frase en concreto creo que la dijo Agapito. Dice: los inspectores tienen retribuciones variables por las actas que levantan, trabajan por objetivos, da repelús pensarlo. Y uno podría pensar, bueno, pues esto lo dice Agapito, que es el afectado, pues en fin, no es alguien objetivo, no es alguien que además tenga unos conocimientos inmensos en materia tributaria, con lo cual tampoco hay que dar mucho crédito a estas manifestaciones suyas, que además pueden estar movidas por el rencor. Sinceramente no pienso nada de lo que estoy diciendo, pero alguien podría decir todo esto, ¿vale? Bueno. Pero, claro, citas otros 2 testimonios que van en esta misma línea, o se citan otros 2 testimonios que van en esta misma línea, que provienen, uno del exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, que dice lo siguiente: es un dato objetivo. Cuanta más deuda haces que tengan los contribuyentes, con razón o sin ella, más vas a cobrar por retribución variable. Cabe la posibilidad de que eso induzca a una mayor agresividad en la inspección de Hacienda. Objetivamente es algo que no puede negarse. Y por si alguien pudiera pensar, bueno, esto es una persona que, en fin, tampoco hay que fiarse demasiado de ella, tampoco lo pienso, pero bueno. Hay un ex magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Huelín, que en prácticamente los mismos términos dice: ese sistema existe en relación a la retribución variable de los inspectores. Nadie sabe en realidad cómo funciona. Funciona por objetivos. Si se recauda mucho, todos cobran mucho más. Es introducir un elemento que niega la razón de ser de la razón pública, que es servir con objetividad los intereses generales. Y esto creo que la gente lo va a entender muy bien, el símil que pone: imagínese un juez que cobrara en función de las sumas que determinara pagar en sus sentencias. Yo no me fiaría de ese juez. Es decir, se está denunciando que dentro de lo que es la agencia tributaria, si recaudas más, tú vas a recibir más. Claro, esto es una de las cosas que supongo que denuncias también en el documental y que da cuenta de lo perverso que es este sistema y de todo lo que le circunda. Hombre, claro, yo creo que eso es una cosa que además, bueno, ahora se ha popularizado más. Cuando yo empecé con el documental no era nada conocido. Te diré como anécdota que incluso había jueces con los que hablaba, no grabados, porque tuve muchas entrevistas que eran simplemente para orientarme yo en el problema, que no lo sabían. Te estoy hablando del año 2017, 2018, cuando yo empecé a coger primeras notas, más o menos. Hoy en día ya es más conocido, ¿no? Ya se ha publicado mucho. Seguramente en aquel momento, bueno, Ignacio en su pequeño librito ahí se podía leer y ahí pues sí que quedaba testimonio de eso, pero en general era bastante desconocido. Ya hoy en día no. Y lo que yo me pregunto es por qué tienen tanto problema en explicar exactamente, porque lo que sí que dicen es que eso no es definitivo a la hora de... Y yo me lo puedo incluso creer, es decir, yo puedo creer que es una especie de no sé cómo decirte, como un bocado especial para que el funcionario, ¿no?, se sienta un aliciente a la hora de... Así planteado, como lo tienen planteado, es inquisitorial, porque bueno, si da igual el resultado, es decir, da igual mi calidad técnica en esa acta que yo he levantado y luego no hay ninguna repercusión para mí, pues Sánchez Castilla, ¿no? O sea, me parece que eso no cabe en un Estado de Derecho si es que esa palabra tiene algún sentido, porque ya uno lo empieza a dudar, ¿no? Pero la cuestión es que... lo que no entiendo y me cuesta mucho, comprender es que la agencia no explique claramente, realmente. Pues si quiere desactivar a todos los que decimos que eso es una barbaridad, por lo menos que explique cómo
con toda claridad. Sería tan sencillo como eso. Entonces, en el momento en el que nos lo explica con claridad, no digo dando unas vueltas y aquí unos circunloquios gigantescos, sino simplemente explicando, pues mira, es así, así, asado, y chicos, así es como funciona, ¿no? Entonces, cuando hay un ocultamiento, que esto es algo que se utiliza mucho en temas de tributarios y tal, pues hay que preguntarse qué hay, ¿no? ¿Por qué esa oscuridad con respecto a ese tema, ¿no? Ahora, si me preguntas a mí, ¿es el núcleo duro del problema? Yo creo que no. No lo creo tampoco, sería deshonesto si pienso que suceden muchas otras cosas y que incluso es mucho más fuerte la sensación ideológica del autoritarismo, del ejercicio del autoritarismo en las funciones del funcionario. O sea, cuando un funcionario se siente con la capacidad y si encima está azuzado por sus responsables inmediatos que le piden agresividad o que la premian de alguna forma, creo que tiene algo más de Hannah Arendt, ¿sabes? De esta cosa de la banalidad del mal y de lo que ella describía de cómo funcionaba la burocracia, etcétera, el monstruo que se montaba en torno a eso. Creo que tiene esa deriva mucha más importancia y el hecho de que, bueno, que tienen una presunción de validez y de veracidad, que tiene una fuerza que habría que cuestionar en España. O sea, que creo que eso es una de las puntas de lanza que nadie está discutiendo. O sea, ese es otro problema. O sea, como sociedad no discutimos que el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, instituciones, administraciones, etcétera, todos damos por hecho que tiene esa prevalencia sobre los ciudadanos y punto. Bueno, ¿y por qué? O sea, es decir, no debería ser así. Como he dicho al principio, bueno, que tenga una cierta capacidad por encima del ciudadano individualmente considerado. Bueno, de acuerdo, pero de ahí a que sea el monstruo de las galletas me parece que es demasiado para el body, vamos hablando mal y pronto. Entonces creo que la gente no nos preguntamos eso. Y entonces como sociedad, y ahí voy al cogollo, hay que preguntar por qué para nosotros no es un grave problema. Estos abogados que han venido ahora, americanos, ¿no? Robert Amsterdam y su grupo, y Chris Whale, que ha sido el fiscalista de Tony Blair, o sea que encima ha estado en un gobierno socialdemócrata, vamos, que encima no es sospechoso de nada, ¿no? Esta gente, una de las cosas que me gustó cuando vinieron aquí, que yo hablé con ellos, me decían, pero es que pensáis que esto es normal. Entonces, es que esto no es normal. ¿Puedes explicar a la gente quiénes son ellos? Pues bueno, yo creo que de tus espectadores seguramente ya habrá pocos que no lo conozcan, pero es un despacho que ha desembarcado aquí en España, bueno, y en Europa en general van a hacer acciones también en Washington y demás, intentando crear una causa general contra la agencia tributaria, o sea, cuestionando por ejemplo, lo de los pluses de los inspectores y la agresividad en general de la agencia. O sea, llevarlo a Europa y que eso sea un debate y que tenga además una fórmula jurídica para conseguir que la agencia pierda fuelle en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando yo los conocí, esto que te digo fue la cosa que más me llamó la atención, ¿no? Que yo tampoco lo veía normal, pero claro, digamos que en el debate diario, pues al final siempre tendemos a justificar y no, tiene que haber alguien que te diga, chico, esto no es normal. O sea, esta capacidad de arbitrariedad, de imponer la fuerza sí o sí, y además no hay discusión. Y si quiere usted discutirme, váyase usted y cómase usted 15 años de procedimientos, pero oiga, esto no es razonable. Durante los cuales se van generando intereses. Claro, por supuesto, es que en el caso de la agencia además es eso, ¿no? Pero bueno, hablamos de la agencia, pero como sabes que también, aparte de preparar un nuevo documental sobre la agencia, también llevo un tiempo trabajando con servicios sociales, vamos, analizando cómo trabaja servicios sociales. Y la triste realidad es que me encuentro que su manera de acercarse a las problemáticas es idéntico, es, hablando mal y pronto, y perdonadme la expresión, poner los huevos sobre la mesa, ¿no? Y es decir, aquí mando yo porque yo soy la administración. Pues no, esto tiene que acabarse. Esta manera de, este diálogo con los ciudadanos, donde es lo que yo diga, y si usted quiere discutirme, bueno, si tiene, eso es otra. Si tiene usted recursos y puede pelear, pues pelee. Y si no los tengo, soy un ciudadano de menor categoría, entonces, ¿no? Entonces, esto es gordísimo, ¿eh? Bueno, es que es incómodo decirlo, y creo que se menciona en el documental, pero la agencia tributaria trata a los españoles no tanto como ciudadanos, sino como súbditos. Sí, no, esto es una realidad. Esta frase que proviene de la Declaración de Granada. Exactamente. Que bueno, la Declaración de Granada es un monumento, vamos. Nadie recibió a los escritores a los firmantes de la Declaración de Granada.
que explica también quiénes son, que no son 5 lunáticos. No, claro, efectivamente. Además eran de diferentes corrientes ideológicas. Catedráticos en derecho tributario. Todos ellos. Doctísimos. Sí, todos eran. Muchos de ellos habían participado en el corpus, además, de nuestro derecho general tributario. Es decir, que no era gente sospechosa de ser, no sé, un peligroso anarcoliberal extraño. No. Era gente, vamos, del sistema, vamos. Y ellos ya ahí decían esta frase tan demoledora, ¿no?, que tú acabas de decir. Y nadie les recibió en el ministerio, ¿eh? O sea, es que me parece terrible. O sea, esta manera de dialogar, de no dialogar que tenemos aquí, pero lo ves expresado en todo. Yo como cineasta, cuando pides, por ejemplo, permisos para rodar en un juicio o un no sé qué, pero bueno, pero ¿cómo puede ser que lo decida el señor juez? Con todo mi respeto, no. O sea, aquí tiene que haber un derecho fundamental por encima de lo que se le ocurra a él. Es decir, porque está mi derecho de poder documentarlo, pero ¿por qué tiene que ser él el que me dé permiso a mí? ¿No? En este sentido, yo recuerdo un documental que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero no estaba bastante bien, que era sobre el tema de los tribunales que decidían las tutelas de menores en Estados Unidos, hecho por un español. Yo le entrevisté porque trabajaba en Días de Cine en ese momento, en Televisión Española, y una de las cosas que le dije es, bueno, está muy bien que documentes el tema en Estados Unidos, pero no te das cuenta que es que aquí en España no lo podrías hacer. O sea, que esto lo has podido rodar porque en Estados Unidos es habitual abrir las puertas a los cineastas para que rueden dentro de las instituciones públicas. Bueno, es que además eso supone pervertir por completo una de las garantías procesales más básicas, que es la publicidad de los juicios. Eso no sé quién decía, precisamente cuando se instauró esta garantía ya por el siglo XVIII, dadme un mal juez, pero que me juzgue en público. Porque cuando uno se siente observado, se contiene en relación con ciertas cosas, y que no se deje documentar de forma pública con las restricciones que eso le podría generar a quien está decidiendo, porque se sentiría fiscalizado, lo cual evita que uno se comporte a veces de cierto modo, supone una vulneración flagrante de esa garantía. Yo creo que es una cosa de la que no se habla mucho porque en general... Si se anonimizan ciertos datos y luego no se revelan. Sí, por supuesto. Que doy por hecho que te la juegas tu tú, principal intención no Claro. es decir quién es la persona concreta ni que se vean las caras concretas, sino decir qué es lo que pasa, que no te dejen hacerlo, me parece una... Y que ellos se acostumbren a decir que, es decir, a que con mucha facilidad... No hablo ya de los juzgados solamente, hablo de todas las... Bueno, yo lo he pedido, que estoy siguiendo un caso en Servicios Sociales de León, pides que quieres contrastar la información que tienes porque has podido leer los expedientes y tal, y la respuesta es no. ¿No por qué? Pues porque no. Protección de datos. Y dices, pero vamos, no es que es un menor, ya lo sé que es un menor, ¿tú te crees que nosotros vamos a cometer la torpeza de mencionar para que se le pueda reconocer? Por supuesto que no, pero estamos hablando de cómo... Fiscalizarte a ti, no controlar al menor. Pero con la excusa de, claro, pues resulta que me parapeto y entonces ya no te respondo. Y esto, dice, bueno, es que deberían tener obligación de respondernos a nosotros. Porque somos los reyes del mambo. No, simplemente porque, bueno, pues porque eso es salubridad democrática. Acostumbrarte a dar explicaciones, aunque te sea molesto, yo lo entiendo, es molesto, claro que es molesto. Y ahora llego yo y te toco un poco los cojones y te pregunto por esto y por otro, o te digo, oye, este expediente, ¿a ti te parecen esto pruebas objetivas? Claro, esto es otra, ¿no? Que como tenemos un problema con el derecho en general, esto te lo ves en la administración, porque todavía, como digo, los inspectores, hombre, son funcionarios de categoría. Entonces yo estaba acostumbrado en el documental de la agencia, pues hombre, que las cosas estaban, digamos, que tenían una solvencia. Pero en servicios sociales es que encima te ves que quien está tramitando esos expedientes es gente que no tiene cualificación en derecho ninguna, pero ni esencial. Ellos dirán que sí, pero la realidad es que no. Entonces... Y no interviene ningún profesional del derecho en cosas tan serias como esa. Y además solo llega un juez si tú como afectado, es decir, como padre, en este caso, al que le han retirado a un hijo, tienes 2 meses para poder plantear una oposición a esa medida administrativa, pero si no, ni interviene el juez. Y entonces dices, pero bueno, ¿qué país vivo? Por eso decía que este país da terror. ¿Por qué? Porque se puede realmente, a un inocente en España se le puede, y además se puede hacer con bastante frecuencia, atropellarle en vía tributaria o en vía económica, es decir, quitarte tu libertad, porque eso es quitarte tu libertad, y ya incluso, como te digo en esto que estoy trabajando, quitarte a tus hijos. Esto es gravísimo. O sea, esto ocurre en las dictaduras, hay que decirlo claramente. Y yo esto, siento si me extiendo un poco, pero últimamente lo digo como reflexión personal que tengo en mi trabajo. Durante el franquismo, que estemos siempre como tirando de él para todo, efectivamente había gente que era atropellada,
Pero había otra gente que vivía muy bien. Mientras tú no te metieras en problemas políticos o que tú tuvieras, si tú te mantenías al margen. En los años 70 en España se vivía razonablemente bien. Yo creo que casi todos los que han vivido eso más o menos te lo dicen. Claro, pero ¿a costa de qué? De no abrir el pico en determinados temas. Bueno, pues aquí está pasando lo mismo con la administración. Si tú no te topas con la administración, en España se vive divinamente. Bueno, quitando aparte que la economía va como va, que en fin, todo eso también, ¿no? Pero, bueno, esencialmente, entonces hay veces que hablas de estos temas a gente que no tiene ningún problema y te mira como si fueras un extraterrestre, ¿no? O sea, pero ¿de qué país me estás hablando? Pues del tuyo, que no te acabas de enterar de qué país vives. Porque realmente, como toque a la puerta cualquiera de estas instituciones, te vas a enterar realmente de que tus garantías son muy pocas. Y eso tiene más que ver con las dictaduras que con la supuesta democracia, vamos. Hemos estado hablando del documental Hechos Probados y ya has anticipado que estás trabajando en otro documental también centrado en la cuestión de Hacienda, de la agencia tributaria. Me gustaría preguntarte qué enfoque le quieres dar a ese nuevo documental. Sí, bueno, hombre, hay cosillas que no se pueden decir porque estamos en producción todavía, pero sería como el cierre, porque yo he hecho una especie de trilogía, por decirlo así. Hice Hechos Probados, luego hice una miniserie que esperamos poder sacarla. Vamos, ya la dio César Vidal en exclusiva en su plataforma, pero no tuvo más recorrido y ahora parece que va a tener una segunda vida. Y esa miniserie ahí pues tratábamos, sobre todo se enfocaba en un grupo de asediados por la agencia en Ceuta, que eran todos funcionarios, lo cual era muy sorprendente porque normalmente uno se piensa que la agencia quien ataca pues a empresarios y compañía, ¿no? Y resulta que no. Eso de lo que hablaba es de que es una herramienta puede ser una herramienta de acicate contra grupos concretos, ¿no? Es fácil liar a la gente en vía tributaria. Y en pues vamos a cerrarlo ya, pues yendo a esos casos donde la agencia se extralimita o es usada para cosas para las que no está prevista, ¿no? O pueden ser, o que utilizan metodologías que podrían tildarse de mafiosas, vamos, directamente. Hablo de extorsiones no previstas en la ley o de llevar a los contribuyentes a una situación, ¿no?, donde se parece más a la camorra italiana que a una institución pública normal. Que esto es otra cosa que a mí me sorprende mucho y que lo he podido constatar con esta gente que ha venido también, pero ya lo había constatado. En otros países, y está feo decir esta cosa porque parece que uno siempre se tiene que referir a otros países, pero bueno, habrá otros países que son peores que los nuestros, pero bueno, yo me quiero fijar en los que lo hacen mejor. La agencia tributaria de esos países, que no es la agencia tributaria, es la hacienda pública, cuando se dirige a un contribuyente no lo hace de una manera tan sumamente agresiva, ¿no? Sino es que, bueno, vamos a ver, esto no lo has hecho correctamente, aquí ha habido, pero bueno, no estamos con la espada del delito permanentemente en alto. O sea, la actitud es otra, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Creo que sean más, más bondadosos, sencillamente por lógica elemental. No quieres destruir tu PIB, no sé, o sea, quieres que la gente funcione, ¿no? O sea, al fin y al cabo es la gente que te está pagando. Si hay alguien que no lo ha hecho bien, bueno, pues vamos a revisarlo y ya está, ¿no? Pero saldarlo de una manera natural, ¿no? Esto que en España no se ve, porque lo que te cuenta la gente que ha sufrido la agencia, que es mucha, sabes que yo en este documental que estoy haciendo estoy preguntando a todos los taxistas, usted ha escuchado historias de tal, y me cuentan, todos me cuentan, todos me cuentan historias, todos, no que hayan sufrido ellos a lo mejor, aunque la mayoría sí, sino de cosas que le cuentan los clientes, ¿sabes? Entonces, es que en España, hay demasiado damnificado y eso no puede significar nada bueno. Y eso la agencia lo tiene que entender, o sea, alguien lo tiene que entender. O sea, que ya no vamos a entrar en si a mí me parece que se cobren más o menos, que por supuesto me parece que se cobra un huevo, o sea, que yo, por supuesto, y que ya pues es que tú eres un loco anarcoliberal, que lo que quieres es que la desaparición del Estado. No vamos a entrar ni siquiera a debatir eso, simplemente ya con lo que hay, que no se puede discutir, pero podemos por lo menos discutir que el comportamiento sea más leal con el ciudadano, que no sea siempre que parezca que el ciudadano es un personaje malhechor al que hay que mirar siempre a ver que es que ¿por qué no rebajáis las pretensiones y no sois tan agresivos? O sea, que simplemente que la gente pueda funcionar, ¿no? A mí no me parece que decir esto sea una cosa tan... Es que efectivamente no solamente es la cuestión del fondo, que ahora entraremos ahí también, sino también la cuestión de la forma. Sí. Me parece muy atinado que en el documental de Hechos Probados empieces con una cita de Kafka, del proceso, cómo durante el documental vayas mostrando constantemente un engranaje donde todo al final asfixia de forma conjunta.
Es decir, las formas son perversas hasta el punto de, y te quería preguntar en relación con esto, que llegues a afirmar, y creo que tienes razón, de que en muchas ocasiones el comportamiento se parece al de una mafia. Entonces, ¿a qué te refieres cuando dices esto? Porque quiero que la gente sepa a qué te está refiriendo exactamente. En vía, digamos, normal, que es cuando le cuestiona a un empresario, a un autónomo, lo que sea, a mí me parece que no es de recibo que cosas así como, por ejemplo, bueno, si nos das esto, nos vamos por aquí, pero si estos acuerdos previos que hay, que además, según lo entendido, no los contempla la ley, porque, bueno, oye, si yo he cometido un delito o si he cometido una infracción, está tipificado cuánto tengo que pagar, cuánto le debo o cuánto le debo a la sociedad de una forma o de otra. Entonces no cabe decir, mira, si me pagas ya son 10 y si no, igual te llevo a la cárcel. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto es un mercadillo? ¿Esto es que sois una institución pública? Esto no debería ser una forma de tratar al ciudadano, ¿no? Eso en lo más, pero luego en cosas más gordas es que la agencia se ha utilizado como acicate político en algunas ocasiones en este país. Vamos, recientemente y actualmente. Es que la agencia a veces ha colaborado para no acusar a determinados políticos o al contrario, es que a grupos ideológicos determinados, con los que puedo estar de acuerdo o no, me da igual, se les ha enviado determinadas, presuntamente, ¿eh? Yo estoy en eso, estoy analizándolo y de eso va el documental. Pero bueno, quiero decir, eso me parece gravísimo y hombre, la agencia tiene un nivel de información del ciudadano que es muy peligrosa, realmente es muy peligrosa. Entonces, hombre, yo qué sé, yo quiero creer que hay funcionarios, por mucho que sean corporativistas, que también crean en la democracia, ¿no? Y que a lo mejor tengo la esperanza en que, a lo mejor yo no llevo la razón al 100%, pero a lo mejor algo sí le resuena dentro de decir, igual nos estamos pasando un poquito, yo no quiero colaborar con esto. Eso sería una cosa estupenda, ¿no? No sé si lo conseguiré, porque... Hablando de los procedimientos, las formas que sigue la agencia tributaria, hay quien podría decir, tampoco yo lo pienso, el fin justifica los medios. Al final no pasa nada porque Hacienda se comporte de este modo, porque al final lo que consigue repercute en todos nosotros de una forma hiper, super, mega positiva. Quería preguntarte al respecto, ¿qué crees que se logra a través de este tipo de procedimientos? Si el estado del bienestar o el bienestar del Estado. Hombre, indudablemente el bienestar del Estado. O sea, yo lo que me doy cuenta claramente es que la actitud de la agencia tributaria es claramente ideológica. ¿Ideológica de qué? ¿Estoy hablando de izquierdas o derechas? Estoy hablando de estatismo. Es decir, de demostrar que el Estado tiene una fuerza, la ejerce y además tiene el derecho moral de ejercerlo. Y que tú eres una especie de cagarro minucia que puede ser destruido con facilidad. Este mensaje, que además no para de tener eco en los medios, porque siempre estamos, abres internet y es cuidado con los Bizum, no vaya, cuidado con no sé qué, cuidado con las amenazas por todos lados, pero ¿esto de qué va? O sea, claramente es una cuestión ideológica. O sea, creo que no debe ser tan grande la cuantía de ese supuesto fraude que se destapa, tanto económica como moral y de presión sobre el ciudadano, que el ciudadano sienta el aliento de la bestia. Y bueno, evidentemente de mi postura personal, moral, ideológica, filosófica, si quieres, eso es inaceptable, pero bueno, si no te vas tan al extremo mío, pues yo creo que cualquier persona razonable tampoco lo ve correcto eso, ¿no? Y luego además, por ir cerrando las puertas a posibles objeciones que se pudieran plantear de contrario, uno podría decir, bueno, vale, el fin no justifica los medios porque esto no persigue el estado del bienestar, sino el bienestar del Estado, pero bueno, ese bienestar del Estado al final también termina de algún modo repercutiendo en el bienestar de los individuos que lo integran, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la gente, y esto me interesa mucho porque ya lo has puesto encima de la mesa, creo que la gente no es consciente de lo que se le va en impuestos. Si uno lee correctamente una nómina, si, en fin, nos olvidamos de la falacia de que hay parte de la seguridad social que la paga el trabajador y parte que la paga el empresario, porque al final toda la paga el trabajador, porque si el trabajador no tuviese una rentabilidad por lo menos igual a su coste salarial, no se le contrataría, con lo cual al final o sea, el empresario no la paga por tu cara bonita, la paga porque tú le estás generando eso y se puede interpretar que eso
también es una parte de lo que tú estás generando que se te quita. Hay un sistema muy ingenioso dentro de lo perverso. Yo siempre he dicho que la gente más creativa dentro del derecho me han parecido siempre los tributaristas, por esa absoluta habilidad para ver hechos imponibles que prácticamente se solapan. Y sin embargo disociarlos, es decir, pero ¿cómo has sido capaz de dentro de esto, que a mí me parece lo mismo, ver 3 hechos imponibles distintos que generen la obligación de pagar 3 impuestos distintos? A mí eso es una cosa que siempre me ha sorprendido muchísimo. Digo, qué creativos sois dentro de... Son como los villanos inteligentes de las películas. Digo, qué capacidad. Y aquí yo creo que la gente, como no hay un único impuesto global, en virtud del cual pues, se te va el 50% o el 48%, que eso sí que generaría una percepción más clara de lo que a mí se me quita. Como al final todo se va disociando, te digo lo del IRPF, te digo lo de que las cotizaciones a la Seguridad Social parte son tuyas, parte del otro, el IVA, uno no va haciendo un registro de todo lo que va gastando en IVA al mes, los impuestos especiales tampoco tenemos una conciencia especial, etcétera. Esa forma de diversificar y de conseguir que el ciudadano se pierda para que no sepa de forma global todo lo que está pagando, distorsiona algo que es el no ser consciente del expolio al que se nos somete. Sí, mira, yo cuando empecé el documental incluso era muy precavido, porque yo puedo decir que probablemente partía de una visión más socialdemócrata, si quieres, de la antes vida. de empezar el documental. Sí, yo antes de empezar el documental diría que sí, y hasta incluso digo, tenía muchos reparos, por ejemplo, y de hecho no salen en el documental, economistas no contaba con ellos, contaba con gente del derecho, porque me parecía que eran más objetivos y los economistas siempre, digamos que en su relato pues está detrás la ideología a la que se escriben, ¿no? Entonces como quería como que fuera muy incontestable de cualquier frente, pues no contaba con ellos. Claro, con el paso del tiempo y con mi estudio de la materia, pues yo al contrario, o sea, me he hecho, pues todo al extremo totalmente. O sea que no me gusta decir qué exactamente, pero desde luego estoy muy simpatizante con el anarquismo y muy simpatizante, y por supuesto, como no voy en contra del mercado, pues si quieres llamarme anarcoliberal, me lo puedes llamar, aunque a mí no me acaba, pues me siento como encorsetado. Tampoco he leído a todos los autores de esa ideología, ni tengo tanta formación, pero la cuestión es que yo no he llegado desde la formación teórica, he llegado desde la formación de la vida, o sea, del estudio a través de mi documental, ¿no? Y de hablar con los expertos y darme cuenta del abuso tan enorme del Estado, o sea, que es incontrolable. ¿Y por qué? Porque utiliza todo tipo de herramientas, las severas que se ven en el documental y luego las que tú estás diciendo, que son toda esta suerte de relatos donde parece ser que nos quieren muchísimo y que están haciéndolo todo por nuestro bien, pero al mismo tiempo no son claros, ¿no? Entonces yo eso no lo entiendo. Es decir, si tú estás construyendo un mundo feliz para mí, pero al mismo tiempo no me pides opinión y además me ocultas las bolitas debajo de tal, no lo acabo de entender, ¿no? Porque no eres franco. Me dice, mira, realmente a ti de impuestos te estamos cobrando al año el 70% de lo que tú ganas. Es para darte hospitales, no sé qué, tú dices, fantástico, magnífico, ¿no? Pero no te lo dicen, ¿no? Entonces, si no te lo dicen es porque supongo que sospechan que la mayor parte de la gente no estaría de acuerdo, ¿no? En este sentido se ha propuesto más de una ocasión y a mí me parecería algo fabulosísimo el hecho de que a ti se te ingresase todo y tú tuvieses luego que ingresar lo que corresponde en concepto de impuestos y incluso yendo un poco más allá para hacer más consciente al ciudadano de lo que supone en términos impositivos todo lo que paga. Digo, ni siquiera sería partidario de que ese pago de impuestos se pudiera hacer a través de online. Es decir, tendrías que ir de forma presencial a un banco, hacer cola, es decir, para ver en tus propias carnes, para sufrir, o sea, todo lo humanamente posible y respetando la dignidad humana que pudieras sufrir para ver lo que es esto. No he podido tener tiempo para verificarlo y tal, pero yo recuerdo que mi abuela, que en paz descanse, que era una mujer estupenda de clase obrera, y ella hablaba de la contribución. La contribución. Hay que pagar la contribución. Que niño, ven, ayúdame, que no sé qué, la contribución. Y haciendo documental digo yo, mi abuela lo llevaba a la contribución. Nosotros, no sé exactamente si era una cosa de mi abuela, ya te digo, no lo he estudiado exactamente. Pero bueno, me llama la atención que ella llama a la contribución nosotros impuestos, ¿no?
Pues no es una contribución, es un impuesto. Sí, sí. Se te impone. Bueno, una terminología. A ti no te está preguntando nadie si tú estás de acuerdo en que haya un grupo de asesores tal o o el defensor del pueblo. Nadie te ha preguntado si eso te parece interesante o si igual merece una reflexión si eso es útil o no lo es. Para mí no lo es, ¿no? O sea, es decir, si una institución que está ahí pero que ni te escucha ni te hace nada por ti, nada, es consultiva, ¿no? Bueno, entonces ¿para qué cojones sirve? Con perdón de la palabra. O sea, no, bueno, pues esto no está en el debate público y estamos debatiendo de otras cosas todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, esto me afecta a mí directamente porque yo lo tengo que sostener, ¿no? Yo como todos. Entonces no nos piden opinión tampoco, ¿no? Entonces, pero ¿de qué se puede discutir? O sea, que puedo votar cada 4 años a alguien que venga con un pack. Pues hombre, lo veo un poquito triste el asunto. Es que aquí lo problemático, porque al final quien no es consciente de estar sometido es alguien más fácilmente sometible. Y creo que la lógica que subyace detrás de esto es muy perversa, porque al final cala en la ciudadanía un pensamiento en virtud del cual cada vez van peor los servicios públicos, pero bueno, cada vez precisamente para remediar eso tenemos que dar más dinero a un Estado benefactor, y aquí es donde veo la lógica perversa, porque, no sé, parece que nosotros somos medio tontos, y si no está ese Estado benefactor que con nuestro dinero gestiona ciertos servicios que podrían hacerse de forma perfectamente de forma privada, yo no sería capaz de gestionarme. Es decir, hay una especie de discurso en virtud del cual la gente es tonta. Yo creo que sí que hay ciertos servicios que por su propia naturaleza tienen que provenir del Estado, la justicia, aunque bueno, hoy en día, quiero decir, hay ciertas cosas muy mejorables, pero bueno, la policía, la justicia, el ejército, me parece que por su propia naturaleza es un servicio que tiene que ser público y no privado, pero hay otras muchísimas cosas que podrían ser privadas perfectísimamente. Y sin embargo, se te convence de que tú eres absolutamente incapaz de, si se te dejase ese dinero para tú gestionar, pues como considerases oportuno, la contratación de un seguro para esto, de un colegio para lo otro, no. O sea, tú no sabes. Y luego, sin embargo, se te delega cada 4 años la posibilidad de votar porque tú lo sabes todo. O sea, hay una disonancia ahí que siempre me ha parecido absolutamente explicable. Eso es que salta a la vista, o sea, no hace falta ser muy inteligente. En cuanto te pones con estos temas, enseguida, si no estás muy ideologizado en el sentido contrario, es decir, en el creer que efectivamente Papá Estado está ahí para ayudarnos y son una cosa acojonante. Y además, yo creo que lo que funciona mucho es el relato de que hay unos entes supranacionales que si no existiera el Estado nos devorarían porque todo esto funciona así y tal. Y en realidad uno, ahí sí que, ¿no?, leyendo a gente que ya ha cultivado esto bastante bien, lo que se da cuenta es que realmente el Estado es un fascinante socio para esos supuestos poderes, porque es alguien autorizado a ejercer la fuerza con el que dirigirse, ¿no? Es decir, Nike no puede imponerte aquí, pero sí puede hablar con el ministro de turno para imponer una jornada de no sé qué donde se utilice Nike y tal, y eso lo pague el contribuyente. Y además te convenzan de que es por tu salud, es en tu beneficio, ¿no? Bueno, pues si a mí lo que me gusta es fumar y matarme como con la nicotina, bueno, pues da igual, pues corra usted porque le viene bien. Entonces, eso dicho así en plan de broma, pero que es un poco de lo que al final de lo que trata es de y en España en eso creo que se acentúa mucho, es del miedo del individuo a decidir por sí solo, ¿no? O sea, quiere de alguna manera que haya una entidad superior. En este caso es el Estado, que es una especie de Dios nietzscheano, ¿no? Que, en fin, y a lo mejor en algún momento pues alguien lo mata y resulta que primero hay una histeria colectiva y luego nos damos cuenta de que, oye, pues parece que no era tan terrible, que podíamos sobrevivir sin este. También son cuestiones de tiempo. Yo no soy nada pro-revolucionario, así de, bueno, lo cargamos todo y tal. Sí que pienso que hay que intelectualmente hablando, en estos momentos en España, para mí lo más honesto es ser anarquista. Y si eres anarcocapitalista, mejor, porque evidentemente yo no estoy en contra del capital, ¿no? Para mí es fundamental que exista, el capitalismo y el ahorro, como dice Bastos, ¿no? Y el trabajo duro. Pero desde el punto de vista, me da igual, en cualquier corriente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando el poder es tan abusivo y el poder administrativo, público, etcétera, es tan abusivo, no cabe otra actitud intelectualmente honesta que decir, me tengo que ir aquí, porque ¿quiere decir eso que yo quiero poner bombas en...? No, por supuesto que no, todo lo contrario, ¿no? No, si se trata precisamente de evitar la violencia, pero es que con esta violencia que está ejerciendo el Estado en estos ámbitos,
Es que vamos realmente a una situación que yo creo que... A mí no me gusta ser catastrofista, pero realmente sí creo que se está autorizando al uso de la violencia del ciudadano, ¿eh? A mí me extraña, de hecho, lo comento con mucha gente que trabaja en tribunales o que trabaja con la policía o que está un poco al pie del cañón, que no se produzcan más reacciones violentas del ciudadano contra la administración. No digo que las esté pidiendo, porque luego se me interpreta, parece que yo estoy diciendo que vayan ahí con metralletas y con bombas. No, estoy diciendo que me sorprende que no las haya, porque veo actitudes tan terroríficas, donde además, por ejemplo, en menores, es decir, algo más terrible que te quiten a tu hijo sin explicación y sin pruebas objetivas, que esto lo he visto yo en expedientes que he leído, pero muchos, y que además se te maltrate porque eres de clase baja y punto, y saben ya que tú no te vas a poder defender, no tienes acceso, es que no saben ni cómo defenderte. Entonces, a mí me extraña que esa persona, bueno, no me extraña porque queda como en estado de shock ante la pedazo de hostia mental que le acaban de pegar, y física, ¿no? Porque te han quitado lo que más quieres en tu vida, ¿no? Pero desde luego es para plantearse, oye, en algún momento alguien igual se rodea de dinamita, se mete en la administración y se explota. ¿Por qué? Porque la administración te... No, pues esto aquí no se discute, no, pues ya, pero oiga, esta persona tiene este problema y usted tiene que atenderla. No pida cita, pida... ¿Qué me está contando? Si usted dispone de tiempo ahora y de recursos, levante el teléfono, atienda a este ciudadano, ¿no? Esto que parece que es una perogrullada, es acojonante que parezca una perogrullada, porque no lo es, ¿no? Es que, claro, como suele decirse, un gran poder implica una gran responsabilidad. Sí, hombre, eso en Marvel lo saben. Exactamente. Y claro, o sea, al final el Estado históricamente ha terminado monopolizando el poder del castigo, y quizás esto lo digo yo por formación profesional, porque vengo del ámbito del derecho penal, pero bueno, en general el uso legítimo de la violencia es lo que ha terminado monopolizando el Estado. Pero claro, para que el ciudadano renuncie a tomarse la justicia por su mano y delegue eso en ti, tiene que percibir que tú lo haces de una forma mínimamente funcional. Cuando el ciudadano detecta que tú haces una omisión de funciones galopante, pensemos por ejemplo en el caso de la ocupación, sí. ¿Por qué la gente renuncia a acudir a las vías legales establecidas? Pues porque se da cuenta de que son absolutamente ineficaces. Entonces, para eso, para haberme sumido en un procedimiento que puede dar 2, 3, 4 años, pues para eso me tomo yo la justicia por su mano. Creo que es algo parecido a lo que está pasando en Torre Pacheco ahora. En fin... Sí. Y sobre todo creo, por conectar con lo que decías, que hay que llevar mucho cuidado con esa loa del paternalismo estatal, y esto le decía muy bien Tocqueville, porque hay una diferencia entre el paternalismo paternal y el paternalismo estatal, que es la siguiente. Los padres ejercen una tutela sobre ti y te imponen ciertas decisiones y no te dejan hacer otras, pero siempre en vistas de que tú te emancipes. Es decir, hacen todo eso con la finalidad de que tú llegues a volar un determinado día. Y el paternalismo estatal es todo lo contrario. Es decir, está encima de ti, no se te deja hacer ciertas cosas con la finalidad de tenerte permanentemente cogido de donde te tienen que coger. Y esto lo veo yo mucho por conectar con aquellos sectores que siempre se dice que es absolutamente imposible que pudieran privatizarse, como son la sanidad y la educación. Yo creo que el Estado tiene un interés en monopolizar estos dos sectores, no porque le interese mucho que los ciudadanos estén sanos y que sepan que es una célula, sino primero por la capacidad de control que pueden ejercer a través de el dominio de estas dos palancas, y luego conectándolo con la cuestión tributaria, porque es la excusa perfecta para poder aumentar impuestos de forma indefinida. El argumento que se utiliza absolutamente siempre para justificar subidas de impuestos es que van a ir a sanidad y educación. Es el comodín perfecto porque toca un componente emocional de todos, porque parece que si te estás oponiendo a la subida de impuestos, entonces te estás oponiendo a que se pueda educar a alguien o a que alguien pueda seguir con vida. Sí. Y es el argumento sentimentaloide que se utiliza siempre para subir y subir y subir y destinarlo a cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Es el comodín. No se pueden permitir renunciar a esto porque se quedan sin argumentos para poder subir indefinidamente impuestos. Es que es un relato estupendo, porque además a ti te colocan como una mala persona. Es decir, como alguien insolidario que parece que no te interesa. Y bueno, los habrá, claro, gente insolidaria. Por supuesto, pues creo que no es algo exclusivo de la izquierda ni de la derecha. Gente insolidaria hay en todos los rangos, ¿no? La naturaleza humana. O te conmueves por lo que le sucede a la persona que no eres tú mismo, el ajeno, o no, ya está. Pero eso no tiene nada que ver con el Estado, precisamente, ¿no? Pero hay gente que sí, que te lo vende como esto. Entonces, claro, oponerse a ello es que te convierten en primero mala persona. Esa social en España, te diría. O sea, el cuestionar
Es decir, oye, ¿por qué? O sea, casi a veces tú eres un egoísta o un pijo, un no sé qué, es que claro, tú vas a lo tuyo porque a ti te va bien. No, no, al contrario, es que nos iría mejor a todos, ¿sabes? Es un poco mi argumento, ¿no? Y bueno, luego lo que sí que es verdad es que sorprendentemente de pronto te encuentras con que tenemos pensadores y gente estupenda que le da a la cabeza bien, que son, bueno, yo te diría que deben estar a la cabeza mundial, ¿no? Y yo empecé a leer a Antonio Escotado, pues con una deriva natural, pues como digo, por el trabajo, ¿no? Por mi trabajo, es decir, bueno, he aprendido cómo funciona el Estado y necesito un soporte de alguien que haya escrito. Y claro, encontrar, por ejemplo, a Antonio Escotado fue para mí revelador porque daba forma a todo, ¿no? Me parece que tiene que haber poca gente así, ¿no? O sea, Los enemigos del comercio es un libro, y yo no sé si hay muchas culturas que ese compendio, alguien haya dedicado un compendio, o sea, dar forma a todo eso, ¿no? A todo ese, y de dónde viene, y de alguna manera leyéndolo te reafirmas, pero porque lo que está escribiendo este hombre con su infinita inteligencia y cultura muy superior a la tuya es un compendio de análisis que te sirve como muleta para entender tu propio país, ¿no? O tu propia realidad, o incluso una filosofía de vida, te diría, que eso es lo bueno que tiene Antonio Escotado, ¿no? Pero no solo, ¿no? Luego tienes a Huerta de Soto, es una persona inteligentísima, me ha hecho un corpus interesante, y Miguel Ancho Bastos, que se ha hecho súper popular, y dices, ¿cómo puedo pensar que en un país que por contra es ultra estatista, en el sentido de que hasta diría, es que no sé por qué digo hasta, es que la derecha española es muy estatista, es decir, que no, que cree en el ejercicio de la fuerza, o sea, por eso cuando la gente dice, no, vamos a quitar a Sánchez y no sé qué, bueno, pues estáis echando muchas energías, pero realmente aquí hay que ir más en profundidad, porque este no es más que un señor que está ahí, lo quitas y pones a otro. El problema es que si no has cambiado la sustancia de dentro, es decir, las creencias de la sociedad española en la fuerza, en ejercer la violencia sobre los demás, porque yo estoy autorizado, porque yo soy el Estado, etcétera, etcétera, te va a dar igual a quien ponga. Será un poquito mejor, pero el Estado, o sea, el país en general no va a cambiar estratosféricamente. Se vivirá un poquito mejor, no digo que no, habrá líderes un poco más razonables, pero en general aquí no se ha hecho una... ¿Cómo decirte? No voy a decir si una revolución liberal, no, es una revolución del individuo, de autoconciencia y de decir, no, yo me responsabilizo de mi vida y por lo tanto tampoco necesito que nadie me tutele todo lo que tengo que hacer, ¿no? Exactamente. Este debate, que es una cosa profundamente filosófica, creo que España tiene un problema porque no lo ha hecho, ¿no? Porque no lo sé. Ahora habría que buscar y si te pones, pues a lo mejor puedes echar la culpa, como todo, ¿no? Estamos todo el día echando la culpa a las cosas, pero bueno, podrías decir es que, claro, venimos de esa herencia educacional del franquismo y el falangismo que no deja de ser un paternalismo de derechas, pero paternalista igual y súper estatista, y hemos pasado de eso al PSOE, ¿no? Que heredó eso y ya el PP pues más o menos es lo mismo porque son como socialdemócratas vestiditos de azul, pero básicamente heredan esa creencia en que el Estado tiene que intervenir hasta en el Corvejón, ¿no? Con honrosas excepciones, siempre habrá en ambos partidos gente más liberal, ¿no? Pero esa es la dominancia. Pues si esa es la dominancia es porque nosotros algo tenemos que reflexionar. Porque yo me acuerdo cuando salió Hechos Probados, un amigo mío periodista muy bueno me vio la película, trabajaba para el periódico y me dijo, el periódico de Cataluña, y me dijo, ¿no te da miedo que este documental sea visto como de derechas? No lo había pensado hasta ese momento y pensé, bueno, si la izquierda tiene un problema con el derecho, entonces probablemente sí, es un documental de derechas, claro, pero ahí no me da igual, porque yo estoy por encima, es decir, te hablo que en ese momento yo todavía estaba como diciendo ¿dónde me sitúo?, ¿no? Uh-huh. Ahora es que no me sitúo en ningún lado, pero tengo muy claro en dónde no estoy. Y desde luego, para mí fue sorprendente esa frase, no te preocupa que pueda ser tomado como un documental de derechas, pero si el documental lo que defiende es el derecho. Entonces, lo que quiere decir es que la izquierda ya ha derivado a un estatus mental donde piensa que los tribunales son una filfa y que eso no sirve para nada y que lo que importa es lo que yo pienso que es cojonudo y no consensuar y llegar a un acuerdo y desde luego no respetar bases fundamentales heredadas ya. Es que el derecho, que es una cosa que es interesantísima, lo que es el derecho, no las leyes, no el corpus legal, porque una ley, como hablábamos fuera de cámara antes, una ley puede ser injusta y una ley puede no ser derecho, porque no respeta las
bases mismas de lo que es el derecho, que es una cosa que se ha ido fraguando esencialmente, hasta donde yo sé, en Occidente, ¿no? Pero no es una cosa de 2 días, es una cosa a fuego lento y que ha conseguido, pues, crear una manera de alguna manera de arbitrar en la sociedad, pues bastante inteligente, ¿no? Y que no corresponde a un solo individuo, sino que viene heredado y se ha practicado y se ha perfeccionado, y ahora nos vamos a cagar en eso así tan ligeramente, ¿no? Entonces, por eso yo insisto tanto, ¿no? Que España tiene un problema con el derecho. Y si tiene un problema con el derecho es porque es un país autoritario. Hay que decirlo a las claras. Un país que a la gente le parece bien en general, que nos parece bien, vamos, en general. Pues sí, pues esto, pues sí, pues por mis cojones. Pues no, mire usted, no. Usted tiene que respetar la propiedad del otro, usted tiene que respetar el espacio del otro, tiene que respetar la autonomía del otro. No tiene por qué pensar como el otro, pero tiene que respetarlo. Y eso, quizá a lo mejor en la transición estaba más claro, no lo sé porque yo no lo he vivido, ahí había como más, pero creo que la deriva en la que estamos es que, vamos, se ha dinamitado por completo, ¿no? O sea, todos, bueno, parece natural. Lo natural, lo que, volviendo al principio, lo que me decían estos, es que esto, digo los abogados británicos, es que creéis que esto es normal, pero esto no es normal. No, esto no es normal. Es que yo creo que en España hemos olvidado una cosa. Para que la gente realmente se quede con la sustancia de lo que estamos diciendo, al margen de disputas terminológicas, que también lo comentábamos fuera de cámara, si queréis utilizar como sinónimos, porque es algo discutido, podríamos decir, la palabra ley, derecho, legislación, reglamentación, normativa, etcétera, no tengo ningún problema. Llamemos a todo igual, es decir, lo que está plasmado en un código, en algo que tiene una fuerza normativa, llamémoslo de cualquiera de estas formas. Pero tengamos claro que tiene que haber una brújula moral que sobrevuele eso que está plasmado en el papel y que nos dé a nosotros un criterio para valorar si eso es tolerable o no es tolerable, porque sí que veo, por una serie de confluencia de factores, también por una confianza desmedida en el Estado, o sea, como confío desmedidamente en el Estado, todo lo que emane del Estado tiene que ser bueno, incluidas sus leyes. Por una pereza intelectual, porque es más sencillo aceptar de forma píntica lo que viene en la ley y decir que si lo dice la ley está bien, que yo construir un pensamiento desde el cual pueda situarme para juzgarla críticamente, pero en definitiva yo creo que lo que es importante, en alguna ocasión me han preguntado si yo creo que en las escuelas debería enseñarse derecho o si me preocupa que la gente no tenga conocimientos jurídicos muy desarrollados, y siempre he contestado que no me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa no es que la gente no conozca la ley 15/2003, lo que me preocupa es que la gente no sea perfectamente consciente de que tiene que tener un criterio moral que esté por encima del derecho, que sea ajeno al derecho, para valorar si el derecho o la ley o las normas o como lo queramos llamar es correcto o no. Recuerdo que hace poco la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, criticó la presunción de inocencia a raíz de la absolución en segunda instancia de Dani Alves, etcétera. Y había una juez que en Twitter decía, bueno, esto es algo intolerable, os voy a explicar por qué la presunción de inocencia es un principio valioso que tiene que, pues en fin, defenderse, no sé cuánto, no sé quinto. Punto número 1, está regulada en la Constitución. Joder. Punto número 2, se refiere ahí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Punto número 3, vale, digo, ¿y si no estuviese regulada en la Constitución? Por ello dejaría de perder valor. Claro. Y creo que estamos un poco inmersos en esa lógica. Y como percibo no solamente que tú piensas de una determinada forma, sino que has cambiado de forma de pensar, querría hacer un ejercicio contigo, porque puedes inspirar a muchas personas. Has mencionado a Escotado. Escotado es alguien que, confrontado con la realidad, cambió de punto de vista, que es un poco algo similar a lo que te ha ocurrido a ti. Sí. Entonces, quería preguntarte, Alejo, ya digo, por si pudiese servir de inspiración o de iluminación tu ejemplo particular a otras personas que nos estén viendo, ¿qué es lo que tú viste o qué es lo que a ti se te dijo, porque hablabas con muchas personas especialistas en este tipo de cuestiones, para que se te encendiese la bombilla y dijeses, no, estaba equivocado y esto es así, así, así? ¿Qué es lo que se te dijo que tanto te llamó la atención? Pues mira, efectivamente sucedió un poco así, que se me dijo algo que me encendió la chispa. Y fue en conversaciones, como te digo, previas que yo tenía con profesionales del derecho, muchos además, algunos de ellos jueces importantes y gente así, que con una facilidad pasmosa, cuando yo hablaba, por ejemplo, de separación de poderes, se descojonaban de la risa. Esto
Y claro, yo era un ciudadano ingenuo y idiota que le llegaba preguntando, pero bueno, esto es un problema de... Porque eso lo detecté yo en la declaración de Granada, que eso fue por lo que Matías Cortés me concedió a mi entrevista, porque cuando yo le conocí le dije, yo he detectado que la declaración de Granada lo que estáis hablando es de separación de poderes, ¿no? Y me dijo, efectivamente, porque la administración es poder ejecutivo, es decir, que eso que cuando hablamos de separación de poderes todos inmediatamente estamos hablando de constitucional, del Supremo, no, estamos hablando de la administración es el poder ejecutivo, si los jueces no le ponen coto de manera efectiva o si no tienen ningún tipo de freno, pues eso es una expresión de la falta de separación de poderes. Si los jueces, su presupuesto no está asegurado constitucionalmente, sino que varía en función de, precisamente, de lo que diga la agencia, el Ministerio de Hacienda, pues si son ellos los que tienen que defendernos del Ministerio de Hacienda, ¿no? Es decir, este tipo de... Entonces yo cuando hablaba con los jueces y hablaba con los penalistas y hablaba tal... La gran sorpresa es que todos me decían, no vivimos en una separación de poderes, porque el Estado moderno no puede funcionar así, tal cual estaba previsto. Entonces yo me digo, coño, pero esta no es la historia que nos contáis. Es más, es que si los entrevistaras no te lo dirían a cámara, ¿sabes? No te lo pueden reconocer. Nosotros tenemos alguna grabación hecha a algún magistrado, que no se puede, porque no eran conscientes de que se les estaba grabando. Pocas ocasiones han sido esas, ¿no? Pero hubo una que se produjo. Y donde, joder, es que dice esto que te estoy diciendo, ¿no? La separación de poderes, por favor, usted aténgase a lo suyo, lo que a usted le interesa. Eso ni existe, ni se le espera, ni eso está muy bien para los libros, para escribirlo en los libros, literalmente esta frase. Entonces, pues se me puede llamar ingenuo, claro, es que lo era, ¿no? Eso fue lo primero que llamó la atención. Claro, porque digo, pero es que, vamos, yo los ciudadanos que conozco piensan que sí. O sea, piensan, ya sé que siempre está mal, ¿no? Con las cosas gruesas de, pues todos creemos que sí, que pues yo qué sé, ¿no? Que tal político llama y entonces las cosas cambian o no sé qué. Pero no en términos generales de que en España funcione mal la separación de poderes en cosas que a ti te afecten directamente. No digo ya en que, yo qué sé, que Ábalos llame y le diga esto, oye, esto no lo hagas y tal, que eso es una intromisión, porque no sé qué. No. Digo de cosas que te afectan a ti. Cuando te tiene que defender un juez no lo hace porque enfrente está la administración. Y entonces, cuidado. No, espérate que... No, es que tiene que hacerlo. Si ve que debe hacerlo, ¿no? Si es razonablemente, el ciudadano lleva razón, ¿no? Entonces, esto a mí me sorprendió una barbaridad. Además eso, ¿no? Esa expresión de decir, el Estado moderno es que no puede tener, o sea, no, es que esto de Montesquieu y tal es una cosa del polvoriento Egipto y tal, y eso ya no, eso es como una cosa de niños, ¿no? Ah, es una cosa de niños. Ah, bueno, bien. Luego lees a Montesquieu y resulta que no, que es más complejo y que los que no lo han leído son ellos, ¿no? O sea, que eso es la siguiente sorpresa, ¿no? Que luego te das cuenta que Montesquieu no era ningún ingenuo ni decía tonterías y preveía además ya en su momento que eso era efectivamente muy complejo, es decir, y que siempre iba a haber una resistencia de los poderes, ¿no? Y que a lo que se podía aspirar era una razonable batalla, digamos, entre ellos y aquel, como esta frase tan bonita que tiene, que es la de que el poder pare al poder, ¿no? Eso es a lo que se puede intentar aspirar, pero siendo realista, aunque no es un mundo perfecto, pero por lo menos tiene que estar la creencia general de que eso debe ser así. El problema es que yo veo que hay muchos profesionales del derecho que ya no creen en eso. O sea, que juegan como en un juego de tal, con esos conceptos, ¿no? Pero que en el fondo no los creen. ¿Y simplemente eso ya bastó para que tú hicieras el clic? ¿O fue un primer paso de...? No, eso fue, de verdad, puede ser una cosa muy tonta quizá, ¿eh? Pero sí, para mí fue tan tremendo, o sea, como irme a casa diciendo, joder, lo que me acaba de decir este hombre. O sea, se la suda todo. Es decir, ¿sabes? O sea, voy a decir, lo tiene muy claro. No, es que eso es muy chocante. Para cuando yo empecé, pues pensaba que, digamos, que habría gente que creía en eso y que luego pues aceptaba que a veces no funcionaba bien. No, gente que te decía directamente, no, sí, es que esto no funciona. Y cuando te abrieron en Canal el funcionamiento de lo que es la agencia tributaria, explicándote los entresijos de cómo procedía,
también, por descender a este caso más concreto, quizás no tan general, ¿qué es lo que ahí te llamó también particularmente la atención? Porque supongo que también verías ciertas cosas que te impactarían porque quizás no se correspondían con el pensamiento que tú tenías. Bueno, pues yo creo que lo que más, esta capacidad que tiene la agencia de volver y volver y volver por aquí, por allá, primero te llevo con el caso de Agapito, ¿no? Primero te llevo por lo penal, como aquí no, pues entonces te llevo por acá. Bueno, incluso partiendo más atrás, el llevarle por lo penal cuando no era necesario llevarle por lo penal. Es decir, el utilizar triquiñuelas. Esto es lo que porque una cosa es... Sí, lo de triquiñuela creo que lo define muy bien. Es que esto es tremendo. O sea, una cosa es que el funcionamiento de la burocracia, no sé qué, o de la administración derive en situaciones injustas. Y otra bien distinta es que el funcionario utilice triquiñuelas. Que el modus operandi ya sea eso. Claro, es que eso es tremendo. O sea, eso es aceptar que usted conoce las reglas del juego, pero no las respeta y hace como si las respetara. Entonces me está autorizando a mí a saltármelas todas. Porque si usted no es el primero que no las respeta y es la autoridad, pues entonces cágate en la braga, María. Quiero decir... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es gordísimo. Y eso fue, yo creo, lo que... Darme cuenta de que no era la cosa kafkiana del absurdo, sino que es... No, es que yo conozco las normas, las formas. Una premeditación. Claro, y entonces yo te llevo por aquí porque sé que esto, la reacción que va a causar es tal... O le llevo a la fiscalía toda la documentación el día antes de que prescriba para que no se lo pueda leer y diga, hostia, que este tío no se me escape, pum, le pongo la carátula de denuncia y lo llevo. Ese tipo de triquiñuelas para imponer su voluntad es lo que me dejó acojonado, ya te digo, porque yo podía aceptar que pudiera haber simplemente una deriva que hiciera que a veces las cosas fueran así de duras, ¿no? Porque el Estado tiene esa complejidad, por lo que sea, ¿no? Y porque somos una hormiga. Pero esto de, yo utilizo lo que sé que va a funcionar para, eso me parece que primero va en contra de cualquier sentido natural del derecho, porque ahí no estás, y porque además estás haciendo abuso de la presunción de validez y de veracidad que te concedemos, porque se supone que tú tienes una objetividad, no que utilizas triquiñuelas. Es que moralmente es muy gordo eso, ¿eh? No es que yo ya presupongo que tú eres... Bueno, presupongo o quiero imponer el criterio de presuponer que tú eres un chorizo y entonces me voy a saltar la propia ley. No me la estoy saltando, pero sí, porque yo ya sé que esto luego cuando llegue al juzgado no se va a tener en cuenta y no sé qué, y entonces el efecto que va a tener esto es lo que yo realmente quiero conseguir. Ya, y por el camino hemos tirado a la basura realmente el derecho, ¿no? O sea, porque tú lo que estás haciendo es pervirtiéndolo, ¿no? Para llegar a la conclusión que tú quieres llegar. Eso bueno, es el Far West. Entonces, dentro del Far West, pues ya puedes aceptar cualquier cosa, pero también del contrario, ¿eh? Esto me parece fundamental, claro. O sea, evidentemente, a la administración tributaria y a la administración en general se le puede conceder una presunción de validez para que la gente nos entienda. Se presume que lo que hace lo está haciendo bien, ¿vale? O sea, se parte de esa idea. Para que quien sostenga lo contrario lo tenga que demostrar, pero claro, volvemos al principio, ese poder implica una responsabilidad que es como yo sé que tengo esa presunción de validez o esa presunción de validez se funda en que yo, hombre, actúo de una forma objetiva, racional, claro, con vistas a el interés público y precisamente por eso se me da la presunción de validez, porque se presume en mí unas virtudes que hacen razonable concederme esa presunción de validez. Cuando una vez se me ha concedido esa presunción de validez, yo la utilizo para hacer lo que me da la gana y ampararme en esa presunción de validez para abusar como me da la gana también. Claro, es una perversión absoluta. Claro, es que además yo creo que el funcionario, el actuario, lo que sea, la persona que tiene esa capacidad de hacerlo, debería sentir que hay algo por encima de él que no tiene que respetar. Pero yo creo que lo tendría desde un punto de vista moral, ¿eh? Tú antes hablabas de la moral por encima del derecho y todo eso. Es decir, vale, yo tengo vamos a suponer que tengo la convicción de que este tío es un chorizo, que se quiere ir, y yo, como además dentro de mis convicciones del Estado pienso que cuanto más pague, mejor, pues bien, pero tienes que respetar unas reglas para que eso... O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, pero por lo menos lo único que te pido es que respetes unas reglas que tú mismo has fijado o has aceptado, ¿no? Claro, yo creo que fíjate, eso es curioso, tú te has fijado la de gente que tiene mucho afecto a una figura política como Julián Guita, hasta gente de derechas.
Y yo creo que tiene que ver con esto, con una persona que al menos en la cuestión pública de lo que conocemos de él, no sé, quien se conozca más en profundidad a lo mejor me puede decir, pues estás equivocado, pero la imagen pública que da de alguien que respetaba unas reglas. Es decir, que él era comunista, nunca lo ha ocultado, todo lo que no sea eso le parece, y ahí seguramente no podíamos estar de acuerdo, pero se sujetaba a unas reglas. Entonces, eso le hace merecedor de un respeto, ¿no? O sea, es imposible que no respetes a Julián Guita, ¿no? Porque es un político que a algo se ajusta. Claro, cuando no, cuando ese pues es lo que pasa con este señor que está en el gobierno ahora, ¿no? Que es, no, yo utilizo las para aquí porque al final lo que yo quiero, ya, pero es que ese no es el sentido, oiga, usted no gobierna solamente para la gente que le ha votado, usted gobierna para todos, ¿no? Entonces usted no está respetando nada, ¿no? Entonces, ¿y eso está bien? ¿Eso es moralmente correcto? ¿Está bien? Sí, porque la ley me lo permite. Bueno, pero es que no es eso, ¿no? Claro. Y luego también esta falta de uniformidad, que al final no es más que arbitrariedad, que es precisamente de lo que estamos hablando, el no sujetarse a una pauta fija, coherente, constante, etcétera, también se ve en el mismo funcionamiento y la misma dinámica de la agencia tributaria, que es el agravio comparativo. Es decir, que creo que es una de las cosas que más molesta al ciudadano. Eso hay una novela buenísima que narra pues el episodio de la hiperinflación en Alemania y creo que lo cuenta muy bien porque básicamente lo que viene a sostener es que el enfado que tenía la gente venía provocado por la confluencia de dos cosas. Por un lado, la gente honrada, ahorradora, prudente, que había acumulado un dinero, en el momento en el que llega la hiperinflación, eso le pasa a servir para comprarse un café. Entonces, yo por un lado digo, yo me he arruinado, pero veo simultáneamente el que se había endeudado por encima de sus posibilidades, como esa deuda ahora la puede pagar con una moneda devaluada, de repente es rico. Y yo creo que es la combinación de esos dos factores lo que hacía explotar muchas cabezas, y yo veo que aquí sucede algo similar. Es decir, el ciudadano medio, iba a decir la clase media, pero que cada vez yo creo que ya es una ficción. Creo que es una ficción, porque la clase media, claro, aquí se hace una trampa. Y perdón por abrir este pequeñísimo paréntesis, la clase media, tal y como se ha entendido, siempre va ligada a un poder adquisitivo. Es decir, tú no puedes sacar una media de los sueldos y decir, vale, pues la clase media es la que cobra de tanto a tanto, porque entonces habría clase media en todos los países del mundo. Bastaría con sacar la media de lo que cobran en el país y decir, vale, pues esta es la clase media. Otro bonito juego de palabras, claro. No, la clase media siempre ha ido asociada a un cierto poder adquisitivo y eso en España se está perdiendo. Vale, ¿a dónde voy con esto? La clase media cada vez más depauperada, hasta el punto de cuestionarme si sigue existiendo, se siente absolutamente asfixiada desde un punto de vista impositivo y simultáneamente ve, fíjate todos los escándalos que ha habido este mes pasado y el anterior, en el mes donde uno está preparando la renta, los que le sermonean con lo importante que es pagar impuestos y sostener este estado del bienestar, lo que hacen luego. Sí. Cuando uno ve que en el caso del hermano de Pedro Sánchez a mí me pareció especialmente sangrante, como la agencia tributaria decía que bueno, que tampoco le había dado mucha importancia a su caso particular porque la agencia estaba para cosas, en fin, más importantes. Es que, y luego te dicen que los bienes se los van a mirar, que lo que vendes por la también, etcétera. Esa cuestión además es tremenda porque la agencia lamentablemente ha masacrado a mucha gente con esto de las residencias. Salía en la serie que te he mencionado, que yo hice, que era El juego del fraude, precisamente lo que se le discutía a los contribuyentes ceutíes era que no residían en Ceuta y para ello, ¿por qué? Porque se podían aplicar como funcionarios allí una excedencia fiscal por ser residentes allí, etcétera. Entonces, para discutirles eso, se les exigía una carga probatoria absolutamente enloquecida, que era imposible de cumplir, para acabar demostrando que vivían o no vivían más de 183 días, que además cuando te ibas a la norma resulta que la norma no dice eso, porque eso se le aplica a la gente para saber si son residentes o no en España, que es distinto, porque Ceuta es una comunidad autónoma, una ciudad autónoma. Es decir, no se estaba discutiendo si vivías en el extranjero o no. Entonces no puedes aplicar una cosa pensada para un tenista a un funcionario que vive, de hecho, en España. Entonces, pues de casos con el tema de la residencia, donde al contribuyente se le masacra pidiéndole una suerte de pruebas imposibles y tal, y a la agencia no le vale nada, le presenta a la gente que si le llevas ahí un certificado de la agencia de Polonia y te dice, no nos vale porque no nos sirve, pero oiga, que Polonia no es el Congo, que es un país de Europa y tal, esto le debería servir. No, eso vaya usted a saber, lo mismo lo ha falsificado. Es decir, un montón de cuestiones
Y en el caso del hermano de Pedro Sánchez, de pronto, oye, vale con cualquier cosa, ¿no? Justo con el tema de las residencias, que se le ha discutido a miles y miles de personas que razonablemente podían explicar que vivían o no vivían en España, dependiendo de cuál fuera el caso, o en otra residencia, ¿no? Entonces, yo cuando vi que era esa la problemática que se estaba discutiendo, y además la agencia se lo despacha con un escrito ahí, escrito casi por mi hijo de 8 años y tal, ¿no? Con todo el respeto, ni firmado, porque claro, le debía dar vergüenza ajena, claro, porque insisto, ¿no? Que en la agencia hay gente muy cualificada, con funcionarios de categoría A, que no se llega ahí de cualquier manera, ¿no? Entonces, claro, imagino que les debería dar vergüenza ajena firmar una cosa así, porque ellos están acostumbrados a discutirle a la gente precisamente eso. Y ahora me dices que con 4 chirigotas resulta que el tipo sí puede tributar, cuando en la ley lo que sí que dice claramente es que una de las cosas es de dónde proceden tu principal fuente de ingresos. Joder, si trabajas para la administración española, pues de España. O sea, no es una cosa tan brutal que claro, yo creo que la agencia ahí, no sé si forzadamente o de manera, pero se ha metido la pata porque se desautoriza mucho frente a los ciudadanos. ¿Esto se puede hacer y no pasa nada? Pues a lo mejor hasta cierto punto. Creo que ya no. Creo que sí que te vas encontrando más gente muy cabreada y más cuando empiezan a salir que si Ábalos con su no sé qué, que si la otra... Esto yo creo que sí. Ahora lo que pasa es que tenemos una memoria de pez y que confiamos mucho en que cambiando al muñeco ya se cambia. No, si la estructura está... Da igual el muñeco que pongas, que si la estructura está pervertida, el sentido está pervertido. Entonces el debate tiene que ser más profundo que sencillamente hecho a Sánchez. Creo que se están perdiendo muchas energías en esa bilis que genera el personaje, sobre todo los que están en contra de él, ¿no? Que no va a la esencia de las cosas. O sea, no había un pasado esplendoroso de una España que funcionara estupendamente bien y llegó este hombre y lo pervirtió todo. No, ya, esto ya venía en una deriva. Y este señor lo que sí sabe hacer es estas triquiñuelas de las que hablamos, ¿no? Pero estas triquiñuelas ya eran posibles antes. ¿No? Y van a ser posibles después. El problema no es él. Y luego, hay una cosa que has comentado más de una ocasión que a mí me parece particularmente brillante, y te lo digo así porque efectivamente es una forma muy clara de explicarlo. Tú dices, vamos a ver, la agencia tributaria es una absoluta apisonadora en lo que respecta a la recaudación, al conseguir ingresos. Absolutamente implacable, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, pues lo lógico sería que a la hora de gastar dinero se aplicase esa misma rigurosidad, claro, para mantener una cierta coherencia en el sentido de, bueno, sí, soy absolutamente implacable a la hora de ingresar, pero luego eso lo gestiono bien. Y claro, otra de las disonancias, que yo creo que son las cosas que le cabrían a la gente, o sea, estas cosas que no le terminan de encajar en la cabeza, que no le cuadran, es ver por un lado la voracidad recaudatoria y por otro lado el absoluto desenfreno en cuanto al gasto. Totalmente, vamos, eso me parece y volvemos al mismo, parece de perogrullo que hubiera un control y además que fuera mucho más público y fuera un debate mucho más abierto. Vamos, es que es evidente, ¿no? O sea, es decir, porque lo que pasa es que también te digo una cosa, yo no sé hasta qué punto, y aquí sí ya que me pierde quizá esta vena narcoide que tengo, que no sé hasta qué punto un Estado además tan grande como el español, por si fuera pequeñito, he estado unos días en Andorra, pero si fuera como Andorra, pues a lo mejor sería más fácilmente fiscalizable el tema del control del gasto. Pero hay una manera, bueno, el Estado puede maquillar su gasto de mil formas, ¿no? Tú creas agencias de no sé qué, agencias de no sé cómo, no ya me voy a lo más manido que es lo de las subvenciones y no sé qué, no, hay muchas otras maneras, cargos que tú dices que son necesarios, pero igual a lo mejor un profesional del sector te diría, en realidad no. O gastos que dices están inflados, pero ¿cómo te das cuenta de que están inflados? ¿No? Es decir, y luego después ya también, lo más soez para mí, que es cuando yo te hago una carretera si me botas, eso ya es que ni siquiera está previsto en la ley y es ilegal. O sea, vamos a ver, es que eso es tremendo. Y se hace se hace a las claras, porque lo hablan en el debate parlamentario. O sea, y dice, bueno, pues cojonudo, o sea, y nos parece bien. Es que cuando pones el foco en que esto es una cuestión sistémica, me parece que aciertas, porque si te fijas en la dinámica de el funcionamiento del sistema es absolutamente perversa. ¿Por qué se necesita ingresar tanto? Pues porque tienes comprometidos una serie de gastos desde un punto de vista electoral. Por supuesto.
Es decir, electoral y de continuidad. Por eso fíjate que además yo creo que es, como digo, transversal. Pero lo he explicado muy bien, probablemente involuntariamente, Íñigo Errejón en un vídeo que había, no sé si sigue en YouTube, donde hablaba a sus acólitos, afiliados o lo que fuera, que les decía, no, tenemos que crear asociaciones y culturales donde poner a nuestros compañeros, porque cuando no estamos en el poder, en algún sitio tienen que seguir comiendo y no sé qué. Claro, pues esa es la lógica del político, no solamente de Podemos, eso es una cosa totalmente transversal. Hay que crear sitios donde colocar a la gente cuando ya no estemos en el poder, pero sigan recibiendo un sueldo, tal. Todo eso tiene un coste tremendo. Y eso se puede controlar en un Estado moderno que tiene estas dimensiones. Yo tengo mis dudas de que se pueda controlar de manera eficiente. Quizá, o sea, que quiero decir que me gustaría que no cayéramos en la ilusión del control. Es que simplemente quizá hay que aspirar a que tengan menos capacidad de poder y ya está. O sea, restar en su capacidad de decisión y que sean meros árbitros en el juego social de... Bueno, es que fíjate la incoherencia. O sea, hay un consenso bastante generalizado que no tiene muy buena opinión de nuestros políticos, que piensa que nuestros políticos no están a la altura. Es decir, yo creo que en relación con esto sí que existe un consenso. Otra cosa es que a la hora de votar prefieras votar al tuyo de toda la vida porque piensas que el otro es peor, pero en general en España se piensa que los políticos tienen un nivel bastante bajo y sin embargo eso no te lleva a querer quitarles poder. Eso es acojonante. Es absolutamente. Pero es verdad. Llevas toda la razón. Eso yo con las conversaciones habituales, vamos, de café, de barrio, con los colegas, eso siempre lo notan, ¿no? O sea, que nunca se cuestiona efectivamente simplemente el número, yo qué sé, ¿sabes? O sea, decir, bueno, pues no, pues que parece ser que si vienen los tuyos va a ser mucho mejor. Pero ¿eres tonto de baba o qué te pasa? O sea, no, simplemente, pues si no te das cuenta que es excesivo, pues si es excesivo habrá que reducirlo. Volvemos a una lógica elemental, vamos. Pero claro, de nuevo, si dices esto, pues eres un peligroso no sé qué y ya llegamos al paroxismo ya de la estupidez integral cuando ya te llegan a llamar fascista, ¿no? Pero ¿qué me estás contando? Si eso es justo lo contrario, es el Estado enorme, el control, el paternalismo, eliminar la libertad, no tiene nada que ver con el fascismo. Llámame otra cosa, llámame gilipollas si quieres, pero no me llames fascista porque, coño, te estás inventando el léxico, ¿sabes? Sí, eso es absolutamente pero ya a mí me ha pasado ya hasta con amigos, o sea que no, pues parece que soy un... Claro, porque tengo en cuenta de dónde vengo yo. O sea, yo además tengo mucho afecto. Eso no me gusta de la batalla cultural, que en la que también se ha instalado todo el debate, donde aquí se trata ahora de decir que los rojos son unos hijos de puta, con perdón, la expresión, y los otros son unos santos y tal. Entonces esa batalla ahí, y bueno, yo es que tengo muchos afectos en todos lados. O sea, hay gente a la que quiero en todos lados, de la que he aprendido mucho, y me cuesta mucho trabajo. Por eso también definirme me cuesta trabajo el ir por ahí diciendo, pues es un gilipollas. Aunque evidentemente pienso que llevo razón en mi manera de pensar. Pero hombre, no puedo tirar por tierra todo lo de donde vengo y lo que he aprendido de otros sitios. A mí eso me encanta de Miguel Ancho Bastos, ¿no? Que te dice, pues he leído tal libro de no sé qué marxista y qué inteligente, ¿no? Que esto que escribe y no sé qué. Eso que es no limitarse, que la ideología no te limite intelectualmente, me parece que es importante y que estamos en un momento donde la gente está tan cabreada que está más en la guerra contra el otro que en ver qué podemos estar, en qué podemos estar de acuerdo, porque tampoco podemos... Sí, yo entiendo que es verdad que la izquierda tiene que copa muchos más sectores. No sé si la izquierda, pero de luego el estatismo es... está allí donde vayas y sobre todo en Europa, y entonces pues por contra pues hay que tener un discurso contrario para intentar equilibrar un poco la balanza y lo que quieras, pero la agresividad en la manera de dirigirse o de denostar todo lo que viene de ahí, hombre, yo no puedo dejar de leer a Pablo Neruda porque fuera ¿me entiendes? Eso me parece una gilipollez tremenda, ¿no? O sea, ¿por qué? Has puesto el foco en una cosa que me parece muy importante. Y te lo digo por ir concluyendo, porque me parece un buen cierre. Claro, supongamos que los dos vamos caminando por la montaña y tú piensas que se tiene que ir por un camino y yo pienso que se tiene que ir por otro. Y tú piensas que tú tienes razón. Claro, será mucho más beneficioso que tú me logres convencer
de que tenemos que coger el camino correcto antes de meternos por la senda que corresponda que después. Porque si ya nos hemos metido por la senda errónea 50 kilómetros, en el momento en el que yo me dé cuenta de que tú tenías razón y de que yo estaba equivocado, estaremos fastidiados los dos. Claro, sí. Entonces, a mí me parece... Sí, pero bueno, ahí estás contando con que la otra persona, que eso también es verdad, se va a escuchar, digamos, va a haber una escucha activa. Y es verdad que el estatista, por llamarlo así de alguna manera, no sé cómo denominarlo, está muy sordo. Sí. Es decir, es verdad que es difícil decir que tú eres un bicho raro y que lo que le estás diciendo, entonces la comunicación no se produce tan. Claro. Eso también es verdad. Claro, es particularmente trágico cuando un país tiene que tocar absolutamente fondo para darse cuenta de que algo está haciendo mal. Esto me recuerda mucho a Argentina. Porque al final, grandioso ejemplo. Yo también me tengo que fastidiar para que tú te des cuenta. En el momento en el que tú te das cuenta de que esto no funcionaba, me has llevado a mí por el camino. Y estamos fastidiados los dos. Sí. Y yo creo que, en cierta forma, en bastante forma, vamos hacia ahí. A mí me da la sensación de que esto es absolutamente insostenible. La voracidad fiscal cada vez es mayor, cada vez afecta a más personas, precisamente porque desincentiva la generación de riqueza. Cada vez más gente quiere ser funcionaria porque dice, ¿para qué me voy a romper la cabeza día y noche aquí trabajando para que me expolies? Es eso. Hay y perdón que me estoy un poquito, es que hay un comentario que hizo en su momento Antonio Banderas que se hizo muy popular, no sé si tú lo recordarás, me parece que fue en El Hormiguero, donde él decía... Tenemos que pensar que en Estados Unidos el fulano de turno está en un garaje y quiere hacer no sé qué, como si fuera una cuestión, vamos a decir así, cultural, inevitable, que el español es un poco como un cretino que lo que quiere es tal. Y claro, yo creo que con todo mi cariño a Antonio Banderas, que es un tío estupendo además, que no es que sea mi amigo, pero que digo, alguna vez lo he visto por ahí o lo he entrevistado y me ha parecido un tipo estupendo, pero con todo el cariño, no puede quitar del activo el marco en el que está la gente. Creo que das en el Entonces, claro, en un marco donde, joder, te haces autónomo y te están crujiendo, ganes o no ganes, donde si quieres contratar a una persona es un infierno y encima, a lo mejor, si luego no funciona bien la relación laboral, pues es que como te descuides, te hunde la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ves que quien tienes enfrente es el funcionario... Ahora lo mismo que tú. Claro, pues, claro, después de haberte pegado el curre y el riesgo económico y encima el reproche social. Eso te incentiva a decir, yo también quiero ser eso. Y pues al final, no sé si es que te incentiva, lo que te desincentiva es hacer otra cosa. Exacto. Es decir, que al final simplemente dices, hombre, desde el punto de vista lógico, de la lógica más elemental, pues ser funcionario es lo mejor que puedo hacer, porque, joder, lo otro es un mundo de riesgos por encima de los naturales. Quiero decir, los naturales son los del empresario, que esos son los que son. Está en juego tu talento, pero también la suerte, que eso me gusta mucho de Jotado, que lo dice siempre, ¿no? La suerte. La suerte es un factor importante. Y claro, eso es estar como en sintonía con la vida. La vida puede irte bien o puede irte mal, las seguridades no existen, etcétera. Eso es aceptar, eso es lo que me gusta del mundo liberal, ¿no? Aceptar la vida, que en la vida pueden suceder este tipo de cosas, te puede ir bien o mal, incluso aunque tú lo hagas bien, incluso aunque tú tuvieras talento. Bueno, eso puede suceder, estás sujeto a eso, ¿vale? Pero claro, eso es una cosa que tú puedes asumir, pero lo que no puedes asumir es encima tener enfrente a un señor Estado que te está machacando por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Entonces dices, hombre, ya es que soy un héroe si sigo para adelante. O sea, realmente es una cuestión ya heroica. Bueno, y conforme me va viendo bien, los tramos del IRPF cada vez son más... Bueno, eso es la hostia. Quiero decir, eso ya. ¿Qué incentivo tengo para querer generar más riqueza si, superado un cierto umbral, es que ya soy un esclavo absoluto del sistema? Claro. Entonces... Precisamente por eso creo yo que estamos abocados al más absoluto y estrepitoso de los fracasos. Esta es una cosa que creo que he dicho, si no en todas, en prácticamente todas las entrevistas que se han hecho en este canal, y la voy a volver a decir para que si alguien no lo ha escuchado, la escuche, que es que parece que la gente piensa que un día se hizo una lotería entre todos los países del mundo, a unos les tocó ser ricos, a otros les tocó ser pobres y por los tiempos de los tiempos, amén. Y eso no es en absoluto así. Tú aplica las políticas correctas y en cuestión de 2 o 3 generaciones te va a ir bastante bien. Y aplica las políticas incorrectas y en cuestión de 2 o 3 generaciones te vas a hundir en la más absoluta de las miserias. Eso puede pasar. Entonces, y ya digo, por ir concluyendo, porque yo creo que esto es un cierre muy potente para quien nos esté escuchando, precisamente para tratar de revertir esa marcha hacia el abismo en la que estamos sumidos, me gustaría que habiendo tú dado ese tránsito, y le estoy dando mucha importancia a esto, porque cuando una persona piensa de una determinada forma, lo ve de una forma natural y siempre ha pensado así, nos ha planteado otras cosas, pero me parece especialmente enriquecedor tu caso,
porque pensando de una forma pasaste a pensar de otra forma distinta. Ya nos has explicado por las razones por las que diste ese cambio, pero me gustaría que, dirigiéndote a las personas a las que nos pueden escuchar, le planteasen los argumentos que para ti son fundamentales y que a ti te han convencido personalmente para cambiar en tu forma de pensar. Las razones por las cuales pasaste a pensar de forma distintas ya las conocemos porque las has dicho, pero más allá de esa explicación cronológica de por qué pasaste a pensar de forma distinta, ahora que ya has consolidado esa nueva forma de pensar, sujeta a ajustes y todo lo que quieras, porque siempre estamos sujetos a esto, pero mirando con retrospectiva hacia atrás, ¿en qué dirías tú que dices, madre mía, en esto estaba equivocado, hacedme caso, que esto no es correcto y sostengo esto distinto por esto? Y creo que terminar de esta forma es fundamental porque creo que es un cierre muy potente. Lo es, y lo que pasa que es, claro, es tan potente que casi lo tendría que tener previsto. porque es difícil entonar como una cosa concreta, ¿no? No hace falta que sea concreta, pero... Pero bueno, fíjate que tiene más de reflexión vital que política. Es un poco va en sintonía con lo que he explicado hace un minuto, que es con la aceptación del azar, de la vida, de cómo funciona la vida, de aceptar que te puede ir bien o mal, y dirás tú, ¿pero qué me está contando este tío? Bueno, pues lo que te estoy contando es que el Estado, lo que viene a lo que, digamos, la apertura mental que yo tengo grande, no tiene tanto que ver con la cuestión política, sino con la aceptación de que, bueno, si la vida tiene estos parámetros, hay que jugar con ellos, y no podemos jugar en un marco, que es el Estado, que lo que pretende es pervertir eso, para supuestamente hacer nuestra vida mejor. Entonces, uno tiene que estar sujeto a la suerte, o si uno cree es religioso, pues en la voluntad divina o el camino que tenga que tener, lo que cada uno crea, pero es eso que todos intuimos que no puedes controlar y que el Estado permanentemente es una figura que lo que te quiere vender es que de alguna manera va a limitar esa incertidumbre. No se puede limitar esa incertidumbre. La vida no se puede limitar. Y entonces el castigo de intentar limitar la incertidumbre es el suicidio. El suicidio existencial, el suicidio personal. Y eso, evidentemente, pues se expresa en la política, se expresa en la administración, se expresa en muchas cosas. Pero tiene que ver con el miedo intrínseco de una sociedad a tomar decisiones. Y entonces tiene que aceptar las esclavitudes que le vengan en consecuencia. Entonces, en ese sentido, eso fue darme cuenta desde un aspecto filosófico. Por eso hablaba de Escotado. Porque técnicamente, desde el punto de vista económico, se puede hablar de mucha gente. Pero Escotado, como tú bien has dicho, que además hizo un camino con todas las distancias, porque para mí es que me parece una persona que es la que no me quiero comparar porque me parece ridículo y soez. Pero claro, ha hecho un camino parecido al mío, entonces yo le entendía muy bien los textos suyos los entiendo muy bien, porque él no está hablando sencillamente de política, está hablando realmente de una cuestión espiritual, te diría, ¿sabes? Es decir, y eso es lo que yo creo que hizo que me cambiara todo, darme cuenta que realmente, por eso como artista tiene interés para mí, porque no es política, no es economía solamente, sino porque la expresión de la economía y la expresión de la política tiene una potencia filosófica muy fuerte. ¿Cuál es el cambio espiritual? Es que me interesa muchísimo. ¿Cuál es el cambio espiritual del que estás hablando? Bueno, esto que te digo, aceptar la incertidumbre, aceptar que la vida todo no se puede controlar. Y no necesitar un Estado proveedor que se venda como el solucionador de esa incertidumbre. Y aceptar el drama, creo que es una sociedad que está todo el tiempo queriendo prevenirlo todo. Entonces, para prevenirlo todo, tienes que eliminar, evidentemente, de la ecuación, pues la libertad misma. Y claro, entonces permanentemente tenemos que estar interviniendo, que es lo que hace el Estado, intervenir. Y claro, entonces hay una conciencia supranacional o nacional, pero que se comparte con otras, que nos viene a decir lo que es correcto y lo que no, lo que puedes hacer en tu vida privada y lo que no, aunque no afecte a otros, porque lo que afecta a otros está claro. Yo aunque me divierta mucho pegarte un tiro, no lo puedo hacer porque te estoy quitando la vida. Hasta ahí bien. Pero lo que afecta o repercute en mi persona son decisiones que tomo yo y no tengo por qué estar permanentemente midiéndome con lo que piensa el Estado que es correcto o no. Y entonces eso es esas maneras que tiene tan subrepticias y tan así civilinas desde la escuela hasta
hasta el final de tus días, cuando la herencia que le vas a dejar a tu hijo resulta que no es para tu hijo, sino que es para el Estado, pues toda esa intromisión es de lo que yo despierto. Y me veo. Y ¿sabes qué pasa? Que ahora me resulta, y te cierro ahí, que, claro, lo que sí que veo es, no que, bueno, que me perdonen, pero que hay muy poca intelectualidad en España, como se entendía en el 19, principios del 20, en el sentido de que están tan deudoras de papá Estado de alguna manera o de otra, y sin darse cuenta, probablemente en muchos casos, que han anulado este juicio crítico que te estoy diciendo. O sea, aceptar la incertidumbre, ¿sabes? Y entonces, claro, los productos que hace el intelectual español no tienen ningún interés. Con excepciones, sí. Pero no tienen interés. Porque están hablando de algo que no es la vida. Están hablando de algo que es, pues, una cosa que está así sujeta y que es eso. Pero que eso no está, como decirte, no tiene la pulsión de la verdad. Digamos que rechazaste, porque quiero terminar, porque me parece un enfoque muy original, rechazaste o empezaste a ver con recelos esa intromisión absolutamente desmedida del Estado con la promesa de eliminar una incertidumbre, porque dejaste de ver esa incertidumbre como algo negativo a remediar, sino como algo humano que hace que la vida es la vida, básicamente. Incluso te diría algo más que humano, es decir, porque humano de alguna manera diríamos que podríamos intentar controlarlo, es algo que no se puede controlar. Puedes, eso, ojo, al liberal le pasa un poco, porque el tema del ahorro está muy bien, pero al mismo tiempo hay veces que eso parece también como una especie de triquiñuela que le quieres gastar, porque luego después el desastre ocurre. El desastre puede ocurrir, aunque tú tomes las prevenciones que quieras tomar. Pero bueno, una cosa son las prevenciones que has decidido tú y a las que tú te encierras personalmente, que eso, yo no estoy diciendo esto, que es que todo el mundo tiene que vivir una vida como Indiana Jones. No. Si tú, para ti, decides tú personalmente que tu vida tiene que ser estar metido en un monasterio o como un ermitaño, me parece estupendo. Es la decisión. Físicamente limitar el contacto con el mundo. Me parece cojonudo. Yo no lo haría, pero tú lo has decidido, estupendo. Otra cosa es que te lo imponga otro y que te diga que eso es cojonudísimo, es estupendo, porque así, pues efectivamente no te va a pasar nada. Oiga, que yo no soy un menor. O sea, al menor hay que protegerle hasta cierto punto, pero yo no lo soy, yo no soy un menor. Y eso es lo que a mí me hizo boom la cabeza, y creo que es lo que no veo y sí se ve. Y por eso uno puede apreciar la obra sin conectar ideológicamente. Tú puedes amar de todo, ¿no? O sea, yo qué sé, Picasso, Machado y lo que quieras. Porque esa gente sí está diciendo, a lo mejor puedes no estar de acuerdo con las conclusiones, porque ya el tiempo ha dado una perspectiva histórica que nos ha hecho ver que aquello en lo que ellos creyeron pues no ha funcionado desde mi punto de vista y es un desastre absoluto, pero en aquel momento tampoco se sabía a ciencia cierta, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la Unión Soviética era lo más moderno que había en el momento de su creación, era la hostia, o sea, no era como ahora que se ve como una cosa anquilosada y que... No, era lo más moderno, ¿no? Entonces, bueno, que sedujo a gente, bien, pero esa gente, la producción artística tiene interés porque estaban en esa pulsión, aunque estuvieran equivocados ideológicamente, da igual, es lo mismo, ¿sabes? Pero tenían, y yo lo que veo es que en España particularmente, pues hay un adormecimiento intelectual acojonante, porque no se puede cuestionar eso, y si no se puede cuestionar eso, no estamos ni partiendo de nada. Me parece interesantísimo lo que has dicho, sobre todo porque rebosa, y esto es una cosa que me gusta mucho de Bastos. Bastos, cuando defiende, por ejemplo, el ahorro, a mí es un argumento que me gusta mucho. Tío, genial. No simplemente lo define en términos puramente económicos, es decir, no te saca una tabla de Excel para justificarte por qué ahorrar es importante, sino que te habla en términos civilizatorios. Y recuerdo el argumento que utilizó, que a mí me pareció asombroso, precisamente porque rebasaba esas categorías estrictamente económicas. Decía, vamos a ver, una persona ahorradora es una persona virtuosa. Porque una persona ahorradora es una persona que tiene que ser comedida, es una persona que tiene que ser prudente, es una persona que tiene que ser disciplinada. Una persona que carezca de todas esas virtudes, un adicto, por ejemplo, no puede ser ahorrador. Y si tú esto lo proyectas sobre una sociedad, pasa exactamente lo mismo. Una sociedad ahorradora, que es algo distinto a una sociedad
rata, agarrada, no estoy diciendo. Es una persona ahorradora, pues una persona que gasta el dinero cuando considera que hay que gastarlo, es decir, no necesariamente tacaña. Y cuando eso lo proyectas sobre una sociedad pasa exactamente lo mismo. Una sociedad que da preferencia al ahorro es una sociedad que no vive en el día a día, que tiene proyectos a medio y largo plazo, y eso es lo que hace que termine funcionando. Y tu forma de ver las cosas me recuerda bastante a eso, porque digamos que rebasas los argumentos, pues a lo mejor estrictamente económicos. Podrías criticar a Hacienda simplemente desde un punto de vista económico, sacando una tabla de Excel, etcétera, y rebasas eso por completo y me parece interesantísimo. Te voy a preguntar si has leído un libro que se llama La sabiduría de la inseguridad, de Alan Watts. Pues no lo he leído. Pues te lo recomiendo encarecidísimamente, porque creo que te va a encantar. Creo que te va a encantar. Pues ya te he dicho que yo no te voy a hacer más spoilers me faltan muchas lecturas. Este libro en concreto a mí es uno de los libros que más me deslumbró, y diciendo esto ya termino, precisamente porque rompe eso que tú también estás rompiendo. Es decir, los filósofos han estado constantemente preocupados por ver cómo terminamos con esta inseguridad, y unos han inventado unas cosas y otros otras, etcétera, y la propuesta que le ofrece es aceptarla como algo no necesariamente positivo, pero sí humano, y hay que convivir con eso, etcétera, y ahí está la sabiduría. Claro. Y creo que el libro te va a encantar, al igual que a mí me ha encantado esta charla contigo, Alejo. Bueno, y a mí también, la verdad. Ha sido un placer, de verdad, sobre todo conforme te escuchaba hablar, y acostumbrado a escuchar hablar, no voy a mencionar nombres, mencionar el pecado, no el pecador, acostumbrado a escuchar hablar a personas del mundillo, del cine. O sea, era una gozada oírte hablar, no solamente por lo bien que te expresas, por las lecturas que tienes, sino también por esa búsqueda que yo detecto en ti de una verdad, y ha sido un absoluto placer. Así que de verdad que muchísimas gracias, ha sido un placer, y también, como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros.